Bien, siendo 12 del 6 a las 9:08 de la mañana, vamos a arrancar con el séptimo encuentro de los intercambios, de las capacitaciones de Agromonte hechas en el marco del manual. Hoy tenemos el agrado de recibir la Analía Uzcategui. Lamentablemente Tatiana no pudo estar. Así que bueno, vamos a contar con la presencia de Analía y nos va a contar bien todo el desarrollo del proyecto que están realizando en la zona de Ecuador. Analía trabaja para la organización Fondagua y es responsable de la cadena de valor de Algarroba dentro del proyecto Paisaje Futuro de TNC. Nosotros acá con Fundación Gran Chaco también tenemos Paisaje Futuro. Bien, dice que se van a eliminar algunas personas. Iniciar de todas formas. Bien, si los elimina, vuelvan a entrar. Bien, ok. Igualmente, que decía, nosotros también tenemos el proyecto Paisaje Futuro de TNC, desarrollándolo en Fundación Gran Chaco, y tenemos algunos sitios pilotos para investigar algunos sistemas de implementación, como por ejemplo lo que es producción de palma, producción de tintes, producción de fibra de chaguar. Tenemos un piloto también de ganadería regenerativa. Bueno, hay varios proyectos hechos para ver de qué manera uno puede producir a escala, de manera sustentable y regenerativa. Así que bueno, un poco eso nos va a contar Analía, su experiencia ahí en Ecuador, principalmente con la cadena de valor del cacao, que bueno, el viernes pasado también tuvimos una charla que hablaba bastante de cacao. Ahí estábamos hablando con Analía, que bueno, creo que quedó claro que el cacao es difícil de implementar en esta zona, principalmente por los días con heladas que tenemos, que el cacao es muy sensible al frío, pero igualmente nos puede servir desde el esquema que ellos están hablando, la forma en la que hacen las sucesiones y las estratificaciones, que también nos va a contar algo de eso. Después nos va a contar la experiencia también en Santa Elena, que es un clima más semiárido, donde llueven 500 milímetros, muy similar a nuestro Chaco semiárido, y todo lo que es la mejora en la cadena del valor del cacao, que es algo muy similar a lo que nosotros podemos llegar a hacer con la algarroba, ¿no? La algarroba es un reemplazante del cacao acá en nuestras zonas, tiene un sabor bastante parecido al chocolate cuando se cocina, así que bueno, un poco hay que prestar atención también con eso y como para seguir pensando en eso. Bueno, me extendí bastante con la presentación y ahora te dejo completamente la palabra a vos, Analía, y hacemos como siempre, tenemos una parte donde ella va a explicar y después vamos a abrir las preguntas. Así que bueno, sin dar más vueltas, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por interesarse en este tema y por la invitación. Mi nombre es Analía Uzcategui. Yo estoy a cargo de implementar el proyecto Paisajes Futuros en la cadena de valor del cacao, que lo estamos desarrollando en la costa de Ecuador, específicamente en la cuenca del río Daule. Este es un proyecto impulsado por The Nature Conservancy y en nuestro territorio los socios implementadores son Fondagua, con quienes yo trabajo directamente, que es el Fondo para la Conservación de la Cuenca del Daule, es un fondo de agua, y la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras. Entonces quiero contextualizar un poquito quiénes son ellos, explicarles. Bueno, Fondagua es, en palabras simples, sería el Fondo de Agua de Guayaquil. Analía, disculpa, ¿se puede poner en pantalla grande la presentación? Porque ahí la estamos viendo como... Ahí ¿Aquí? está. Ahí, Ya. ahí ya la estamos viendo. Gracias. Gracias. Entonces, la función de Fondagua es asegurar y conservar las fuentes de agua que surten a la ciudad de Guayaquil. Entonces, aquí vemos la cuenca del Daule, está conformada por 28 cantones en 4 provincias. El Daule es uno de los principales afluentes del río Guayas, tiene una longitud de 260 kilómetros y tiene más o menos 13.000 kilómetros cuadrados la cuenca. Yo les quiero compartir un video muy cortito, pero
pero me parece pues interesante resumir quiénes son las instituciones que estamos implementando. Entonces les comparto en este video. Déjame ver. Ajá. Sí, sí lo están viendo. Sí, ahí se ve, ahí se ve. Natural. Todo es natural, todo es modo. La sandía, el melón, todo era pura natural y carros que cogían. El cambio climático, que hoy en día es inminente, nos obliga a todos a formar un gran esfuerzo común, sector privado y sector público, para trabajar por la conservación y restauración de estos ecosistemas. Para Guayaquil y sus habitantes, esto es de trascendental importancia. La cuenca del río Daule comprende 28 municipios, con una población de 4 millones de habitantes, entre las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas, y posee una superficie aproximada de 13.000 kilómetros cuadrados. El río Daule, su principal afluente, es el que abastece a la ciudad de Guayaquil y a diversas poblaciones y ciudades a lo largo de su recorrido. Ok, bueno, este breve video quería ilustrarles un poquito con imágenes de qué se trata esta cuenca, cómo son estos paisajes. La cuenca del Daule, como vemos, es muy amplia, alberga casi más o menos la quinta parte de la población del Ecuador. Y bueno, las zonas de tradición cacaotera serían la parte alta de la cuenca, de las provincias de Santo Domingo, Manabí y Los Ríos, y hacia la parte baja serían zonas más áridas, el sur de Manabí y la parte norte de Guayas, y específicamente para este proyecto nos hemos extendido a la provincia de Santa Elena, que estaría, o sea, formalmente no forma parte de la cuenca, aunque sí son beneficiarios del agua que viene de ese trasvase. Pero está, digamos, al otro lado de la cordillera, entonces es donde estaría la zona más árida, donde hemos intervenido desde el año pasado, comenzamos a trabajar allí. Les quiero contar ahora de quién sería quien nos acompaña técnicamente. Es la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras, que es la UNOCACE. Esta es una asociación de agricultores y exportadores de cacao que tienen pues 25 años de trayectoria. Es una exportadora directa de segundo nivel porque está conformada por 20 asociaciones que están distribuidas en 10 provincias a nivel nacional. Son 1.300 familias y 3.800 hectáreas de cacao orgánico certificado. Entonces, igualmente en este video cortito les quiero mostrar pues, qué hace la UNOCACE. Bueno, lo que veíamos eran imágenes de algunas parcelas agroforestales, el centro de acopio y los productos de valor agregado que también
elabora y comercializa UNOCASE. Decíamos que son 3.800 hectáreas de cacao orgánico, de los cuales 730, actualizado por ahí, el video es de 2024, esto ya cerró estos datos a 2025, 730 hectáreas son agroforestales. Todo el cacao es 100% orgánico y de comercio justo, y ahorita acaban de cerrar con más del 99% de cumplimiento de la normativa de EUDR de la Unión Europea para cero deforestación. Entonces, el proyecto emblema de la UNOCASE se llama Proyecto Finca, que significa Forestería Integral con Cacao. Este es un proyecto que ha sido impulsado por Chocolates Alba, que es una empresa chocolatera suiza que es el principal cliente de UNOCASE. Entonces, dentro de la estrategia de sostenibilidad de esta empresa, que forma parte de una corporación más grande, parte de su estrategia de sostenibilidad ha sido impulsar la agroforestería. Esto comenzó en 2016 y para desarrollar la metodología o el diseño, ellos contrataron a Ecotop, que es una consultora alemana y boliviana, quienes son bueno, especialistas en la agricultura sintrópica, tengo entendido, y en desarrollo de sistemas agroforestales para diferentes cultivos. Entonces, el diseño que han desarrollado ha tenido muy pocas modificaciones desde 2016. Estuvo desarrollado inicialmente pues para las zonas cacaoteras, son zonas que tienen, en Ecuador es muy marcado el invierno y el verano, ¿ya? Son dos estaciones básicamente, y la época seca en estas zonas de estribaciones de la cordillera, de bosque húmedo, pues el cacao tradicionalmente aguanta el periodo seco sin riego. Entonces, pensando en estas... en estos ecosistemas se desarrollaron estos sistemas agroforestales. Hemos tenido nuevos desafíos desde que ingresó la asociación Visión Integral, que está ubicada en Santa Elena, en la parte más seca. Ellos ingresaron al proyecto con UNOCASE en 2019 y nosotros a trabajar con ellos desde el año pasado. Entonces, bueno, para contarles de qué se trata el diseño de finca, el cultivo principal, por supuesto, es el cacao y se diversifica con especies frutales como cítricos, mango, guanábana, aguacate. Estos son frutales como de interés también comercial, junto con otros frutales más locales, ¿no? Como el zapote, el achotillo, y también, por supuesto, las especies musáceas que generalmente acompañan al cacao en la agricultura familiar. Así se siembre en un monocultivo, siempre va a haber más o menos alguna intervención con banano o plátano, porque el cacao requiere en los primeros años algo de sombra temporal. También el otro, digamos, grupo funcional del sistema serían las especies forestales, las maderas nativas. Utilizamos cedro, pachaco, pechiche, moral, guachapelí, laurel, entre otros, que se busca pues que sean árboles de ciclo largo. Este proyecto también tuvo otro matiz, el proyecto Finca de UNOCASE, y fue es la certificación Gold Standard de captura de carbono. Entonces, de ahí la importancia también con este matiz de las maderas de ciclo largo. También se trabaja con especies de ciclo corto. Muchas veces es porque viene de una sucesión, es decir, el agricultor tiene una parcela de ciclo corto, sea maíz o cultivos de huerta, frijol, etcétera, y quiere incorporar o hacer la transición hacia un sistema agroforestal de cacao. Entonces pues se siembra el primer año y a veces hasta los 2 primeros años se mantienen los cultivos de ciclo corto. Y si es un terreno que está en barbecho, entonces se incorpora diversidad de especies, pero el ciclo corto pues es imprescindible también.
Y el otro grupo importante son las especies de biomasa. Aquí se utiliza la que llaman guava de bejuco, que es la Inga edulis, pues es un frutal, una leguminosa que pues tiene no sé si allá tienen la guava, es una fruta muy rica, pero... No tenemos. Ya, tenemos que traer algunas semillitas y ver. Yo eso sí creo que banca más la helada, ¿no? Que anda un poco mejor con la... Sí, bueno. sí. Y bueno, fíjate que aquí nosotros en Santa Elena también tenemos el algarrobo, también, no es muy conocido, pero también hay el café de algarrobo. Pero bueno, la especie que se ha identificado, que se ha como caballito de batalla para el aporte de biomasa es la guava, aunque es un frutal, no sé, ya lo vamos a ver en el diseño, lo ponemos aparte porque su función es diferente a los demás frutales. Entonces, por aquí está la plantilla de cómo es que se implementa sobre el terreno. Tenemos que el cacao se siembra en un marco de plantación de 4 por 3 metros. En un monocultivo, normalmente el cacao se siembra a 3 por 3, lo que da 1.111 plantas por hectárea. En sistemas intensivos incluso se siembra a mayor densidad. Nosotros, para poder incorporar pues todas estas especies, trabajamos, o en el diseño que desarrolló Ecotop, trabajamos a 4 por 3. Y fíjense que el plátano o banano también está a 4 por 3. Y más abajo, donde dice especies de biomasa, que trabajamos con la guava, también está a 4 por 3. Es decir, cada cacao tiene su plátano y tiene su guava. Así es como está pensado. Y además están los frutales que se siembran a 9 por 8, es decir, a 3 hileras hacia arriba, digamos, y en la dirección perpendicular a 2 hileras. Y también los forestales o las maderas a 9 por 8 también. Entonces vemos que se van formando como unos cuadrantes que nos dibujan estos recuadros por aquí. Por ejemplo, este sería unos frutales y desplazado dentro del cuadrante del frutal, a mitad del frutal de este recuadro de 9 por 8 estaría el forestal y se nos desplaza en otra cuadrícula para acá. Entonces, así está diseñado. La idea es que todo sea diverso, es decir, a veces los productores por facilidad o por costumbre de ver todo ordenadito siembran esta fila puro mango, esta fila puro naranja. No, la idea es que haya pues mayor diversidad en el terreno. Sabemos que eso pues da mayor resiliencia también y tolerancia a que algún animalito, alguna plaguita o algún hongo que pueda aparecer no se extienda a todos los árboles de la misma especie. Entonces, incentivamos que esté distribuida la variedad, la diversidad en todo el terreno. Y entre las especies de ciclo corto, pues se maneja maíz, yuca, el gandul, que es el quinchoncho, el cajanus caján, el zapallo, que es la calabaza, bueno, entre otros. Esta parte del ciclo corto sí es más flexible y en este cuadrito lo vemos, que lo que está en blanco sería los perennes, ¿verdad? Los perennes y las musáceas. Eso es un arreglo fijo que está pues en estas densidades que les mostraba. Mientras que todo lo demás, allí pues es más variable, depende del gusto del agricultor, también del mercado que haya en esa zona. El fresco, el gandul gusta mucho en la costa. La yuca, pues hay zonas donde les gusta más o no, en otras zonas donde no se da muy bien o no les gusta. El zapallo sí en todo lado. Hemos probado, por ejemplo, con cúrcuma y jengibre. Funciona muy bien, pero esas son como microparcelas lo que hemos hecho. También la margarita, que es la Titonia diversifolia, que se usa también un poco también para aporte de biomasa. Pero esta parte del ciclo corto pues varía. Incentivamos también que haya por lo menos unas 3 especies, ¿no? Que no sea solamente una.
Y como cultivo principal, el cacao, y me detengo un momento acá porque trabajamos con cacao nacional fino de aroma, que es el cacao, lo que llamábamos cacao arriba. El cacao acá el nacional se caracteriza porque es de color amarillo, como ese que está en la foto, este es el cacao fino de aroma o nativo, digamos, porque hay clones mejorados. Por ejemplo, se hizo muy famoso el CCN51, pues que es un híbrido bastante productivo, pero a la vez que viene con unas adaptaciones para ciertos sistemas, pues que son de manejo intensivo y a pleno sol. Entonces nosotros trabajamos con cacao nacional, primero porque crece y produce bajo sombra, porque el cacao es naturalmente un cultivo de sotobosque. Además, pues por ser más rústico, esto lo hace más adaptable a algunas condiciones adversas, y para ser productivo no requiere la carga de fertilizantes de los híbridos. El perfil aromático de este cacao pues es un cacao fino, y eso permite acceder a mercados diferenciados. Y además, pues que es un cultivo muy arraigado a la historia, a la cultura y la identidad del pueblo montubio. Trabajamos con clones que ha desarrollado el INIAP. Los últimos han sido el 800, 801 y 802. Son clones mejorados, pero digamos que son de sangre nacional, ¿no? Son cacao fino de perfil aromático de aroma. Y también algo interesante de estos clones es la precocidad, porque ellos inician floración desde los 18 meses, entonces esto es algo que es muy interesante para los productores. Entre las principales prácticas de manejo que requiere este sistema, bueno, en primer lugar, la poda de formación del cacao, que es necesaria siempre en el cultivo, ya sea agroforestería o no, que es para desarrollar la arquitectura del árbol, evitar chupones, tener pues los árboles equilibrados bueno, facilitar el desarrollo, ¿no? Eso es necesario en el cacao, la poda de formación. Luego tendríamos en el sistema agroforestal el uso de coberturas vegetales, por supuesto, vivas y coberturas muertas también, y el manejo de la materia orgánica para el reciclaje de nutrientes, para ayudar a conservar la humedad, etc. Y es muy importante la poda de estratificación para controlar la altura y facilitar el ingreso de luz. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando sembramos todas las especies, implementamos la parcela, sembramos todo al mismo tiempo, lo primero que nos empieza a despuntar rapidito es la guava, que tiene un crecimiento muy agresivo. Esta especie, pues por eso la seleccionamos para el aporte de biomasa, pero es necesario hacerle la poda pues para recuperar esa biomasa rica en nitrógeno, y también para abrir espacio a que desarrollen las especies frutales, porque cada cosa tiene que ocupar el estrato que le corresponde. Entonces, el estrato más alto lo ocuparían las especies, las forestales, y para eso se les requiere también dar una poda. Algunos árboles tienen un crecimiento natural hacia arriba, pero a otros toca hacerles una poda para que tengan este tipo de crecimiento hacia la altura, que no abra demasiado las ramas en un dosel donde choque con otras especies, sino que teniendo esta sombra a bastante altura, llegan alrededor de creo que unos 10 metros es donde estaría, o de 15 metros estaría este dosel. Pues no es una penumbra, sino que es una sombra difusa que igual pues permite que pase algo de luz para el tema de la productividad. Entonces el dosel siguiente por debajo serían las especies frutales como mango, aguacate, y debajo los cítricos. Luego estaría entonces el cacao. Y debajo del cacao va el ciclo corto y las musáceas, que más o menos en el cuarto año, cuando el cultivo de cacao cierra, pues ya es muy poco, casi no se conservan los cultivos de ciclo corto, ni el plátano, sino alguna que otra planta por ahí, puede ser de yuca, puede ser de jengibre,
Y bueno, algo de plátano también sí se conserva, pero no a la densidad inicial. O sea, el cultivo va eliminando las plantas a lo que va ocurriendo la sucesión, ya sea el agricultor o el desarrollo del cultivo naturalmente, pues algunas plantas se van eliminando. Lo mismo pasa con la guava, llega un momento en el que la planta se muere porque los demás árboles desarrollan si se ha hecho el manejo de la poda. O también después del 4.º año, pues el agricultor puede ir haciendo un raleo de las guavas. Es muy importante regular la sombra porque en el tema fitosanitario el cacao es muy sensible a hongos. Ese es casi el único dolor de cabeza del cacao porque le afectan la Monilioptora roreri y la Monilioptora perniciosa, o sea, la moniliasis y la escoba de bruja, que son hongos, y cuando hay exceso de sombra en zonas húmedas, pues se sale de control este tema. Entonces es muy importante también la aireación del cultivo. Esas serían las principales prácticas. Nosotros acá utilizamos bioinsumos, fertilización orgánica, con unos productos que la organización, la UNOCASE, ha desarrollado. Luego podemos hablar más a detalle de eso, pero entre las labores pues está la aplicación del fertilizante orgánico, del biol, que es un fertilizante líquido, ¿sí? Y un fermentado. Y en algunas zonas, sobre todo en Santa Elena, pues el mantenimiento del sistema de riego, que acá se trabaja con riego por goteo. Aquí vamos a ver algunas imágenes de cómo ocurren las sucesiones. Esto es en el Cantón Paján de Manabí, ese es el señor Milton Cruz. Acá vemos cómo en un cultivo de maíz que ya está saliendo, él tiene también, luego ese arbustito que se ve allí es el gandul, y en el medio tiene recién sembraditas las plantitas de cacao. Allí está cacao y musáceas, cacao y plátano, que se siembran en esa hilera del medio. Esto fue en mayo y junio de 2023 cuando se implementó. Vemos que él comienza a cortar ese maíz que ya está seco y incorpora la panca en la hilera del centro donde está el cacao. Y en agosto del mismo año, bueno, vemos más o menos el cambio, como el gandul también desarrolla rápido y el cacao va recibiendo todo ese aporte de biomasa en una sucesión, porque aquí también pues podemos darnos cuenta que el señor Milton económicamente no es que ha sido un cambio drástico, sino que él ha mantenido el maíz, después el frijol, mientras comienza el desarrollo del cultivo de cacao. Después vendría entonces el siguiente año, 2024, fue el plátano el principal cultivo que él tuvo, y yuca. Bueno, esta imagen es en Santa Elena. Quiero contarles un poco lo que vemos a la derecha. Perdón, Analia, ahí te corto un segundito. Por Sí. ahora lo que veíamos viendo son imágenes de lugares que son más húmedos, ¿no? Más selváticos, y ahora entraríamos como a climas más semiáridos. Sí, correcto. Esto es sur de Manabí. Esta zona no es tan húmeda, porque no es tan húmeda tampoco como las zonas de Los Ríos y Santo Domingo o las zonas de Manabí que están más cerca de la represa, pero sí que tampoco es tan seca como Santa Elena. Pero aquí esta imagen que les quiero mostrar, correcto, y ya empezamos con... Probablemente haya otra imagen de otro lado, pero yo les voy indicando de dónde estamos hablando. Creo que ya la mayoría de las que quedan son de Santa Elena. Entonces, vemos a la derecha lo que es común en ese paisaje, ¿no? Santa Elena, pues es una zona muy árida de bosque seco. Allí pues encontramos algarrobo, encontramos los bosques, a veces las personas que están acostumbradas al bosque húmedo no conocen o no logran entender la riqueza o los ciclos de vida del bosque seco, que es muy, muy lindo y muy interesante. Hay mucha, no sé, una vida latente, como, no sé, como en potencia
permanente. Y cuando entran las lluvias, bueno, es una maravilla, la expansión, la floración, la abundancia, el bosque nativo en floración, las abejas, es una zona muy linda de apicultura, para la apicultura también. Pero en los últimos años pues ha habido mucha degradación. Quiero también comentar, para poner en contexto, que estas fincas están muy cerca de la playa. O sea, estas zonas son zonas del interior de las zonas costeras. Entonces, quienes están al filo del mar, pues normalmente se han dedicado a ser pescadores. Pero quienes están más adentro, en estas poblaciones donde pues es difícil, por la aridez, ha sido difícil solamente hacer agricultura, solamente se hacía en invierno, pues son zonas donde ha habido mucha pobreza. La parroquia Colonche, donde trabajamos en Santa Elena, es la parroquia con más necesidades básicas insatisfechas del Ecuador, al menos hasta 2022 eran 98% de necesidades básicas insatisfechas. Es un contexto muy, muy desafiante. Allí, bueno, entre la crianza animal es común el chivo, bueno, un poco el chancho también, y este tipo de promesas desarrollistas en décadas atrás prometieron convertir a Santa Elena en el granero del Ecuador, y lo que impulsó el Estado en ese entonces fue los sistemas de riego parcelario, que venían el agua del trasvase del Daule, pero el riego venía amarradito con el kit de maíz, de las semillas super híbridas, con todo el kit de agrotóxicos que ese tipo de semilla requiere para producir, para medio producir. Entonces, bueno, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Los agricultores no tenían muchas opciones, hubo ese como boom desarrollista del maíz, hubo una muy alta, o sea, muy acelerada degradación de los suelos y también mucha deforestación. Entonces, bueno, me decía un agricultor la otra vez, está un poco fuerte, ¿no? Pero él no trabaja en este proyecto, bueno, ahora entró a este proyecto, pero en ese momento él solamente se dedicaba al maíz. Entonces, fíjense que yo me lo encontré, se llama Néstor Santisteban, es dirigente de una asociación de maiceros. Es siempre complicado el maíz, ¿no? Porque el cogollero, porque el precio de la urea, cuando hubo la guerra que no se podía pagar los fertilizantes, cuando hubo la guerra de Ucrania y todo esto, o si no eran las plagas, o si no era la sequía. Entonces hace como un poco más de un año y medio me lo encontré y le dije, don Néstor, ¿y cómo está el maíz? Bonito, bonito, eso sí nos está produciendo bonito, porque ahora trabajamos orgánico, porque hacemos los violes, y hubo un proyecto allí de la prefectura también de biocontroladores, muy interesante. Entonces, bonito el maíz. Lo malo fue el precio, porque el precio fue lo que no les ayudó. Cuando el cultivo está bueno, el precio se cae por el piso. Entonces, esa es la realidad y es la vulnerabilidad de estos sistemas de monocultivos, donde además bueno, unas lógicas que imagino que los compañeros que están en esta reunión pues también han podido palpar, ¿no? Del campo, este tipo de cultivos va a la industria del alimento balanceado animal y bueno, como les decía, esto no se traduce en calidad de vida para esta región. Entonces los agricultores se han dado cuenta de eso. No es que sea malo el maíz, ni que vayan a dejar de golpe de sembrar maíz, pero se están dando cuenta de su vulnerabilidad y de que tiene que haber otras maneras de producir. Y les ha llamado mucho la atención, la gente ha sido la verdad que fácil convencer a la gente, o no ha sido necesario, yo creo, convencer a la gente en Santa Elena de hacer agroforestería. Que no es como en otras zonas que es como un esfuerzo, cambiar el chip. No, yo percibo que allí la gente está ávida de cambiar esto. Y como ven los ejemplos, porque lo que tenemos entonces al lado izquierdo es una parcela agroforestal en desarrollo. Entonces, en esta localidad está la Asociación Visión Integral, que empezó con este trabajo en la pandemia, con unas poquitas parcelas, con el apoyo, claro, de la UNOCASE. Y actualmente son más de 70 socios.
porque se ven los cambios en algunos meses y el año que viene, entonces todos los vecinos también quieren participar. Y bueno, ha sido muy lindo, es una asociación muy organizada y una de las más empoderadas de las que conforman la UNOCASE. Bueno, avanzamos. Por aquí esto es Santa Elena también. Esta es la finca de don Giovanni Gonzabay. Aquí está en marzo 2025. Aquí fue cuando levantamos la línea base porque allí levantamos polígonos. Luego en agosto ya están sembraditas. Allí se ve las plantitas de cacao están pequeñitas todavía, pero ya se están pues en más desarrollo el plátano y el gandul. Y la imagen más grandecita ya fue en mayo de ahorita, el mes pasado, ¿no? Tiene apenas un poquito más de un año. Estuve caminando en esa parcela, eso fue hace como 3 semanas, y ya hay una floración incipiente en algunas plantitas. O sea, eso es algo que alegra mucho al productor. Producción tendrá tal vez en año y medio, no es que al año y medio no estoy diciendo que haya producción. Quién sabe si alguna que otra mazorquita cargue, pero sí que estos clones son muy precoces. Eso es positivo. Bueno, por acá algunas imágenes de las prácticas que hacemos en la parcela, la cobertura vegetal, por supuesto que todo el control de arbences se hace de forma mecánica, con machete o con motoguadaña. Esta es en Pedro Carbo, esta imagen de más a la izquierda. Al lado tenemos esta práctica que hacemos le decimos el riego con el plátano. El plátano necesita un manejo en el que se deshija, se elimina, como salen varias plantas como una especie de macolla, se deja una que va a producir y se eliminan las otras, entonces estos pseudotallos de plátano que se corta en pedazos y se abre por la mitad y se coloca la parte abierta hacia abajo, y hemos visto que en zonas secas llega hasta 1 mes y medio de aguantar el agua, o sea, de aguantar la humedad allí en la rizósfera en el verano. Entonces, una cosa muy, muy sencilla, las prácticas regenerativas a veces son un poquitito de ingenio. Es algo que no cuesta mucho y a veces la poda de plátano queda allí botada cuando es mucha humedad que las otras plantas necesitan y a veces no se aprovecha. Y la que tenemos a la derecha, pues es la poda del gandul, que cuando sale, pues también se aplica como mulch, y bueno, es una leguminosa, entonces también aporta bastante nitrógeno. Otra práctica importante es la poda. Esta parcela es en Pedro Carbo, en Guayas. Esto estaba cerrado con el dosel de la guava y se le hizo esa poda y en poquitas semanas ya estaba retoñando otra vez. Pues es bastante agresiva, sobre todo en invierno. Y allí vemos este cacao tiene 1 año. Pero bueno, es una poda radical. Pues por supuesto la biomasa se incorporó a las filas del cacao. A ver, en este tiempo de implementación, especialmente de nosotros que nos expandimos hacia Santa Elena, los principales desafíos que hemos tenido pues es el déficit hídrico en esta zona, a pesar de que la mayoría de productores tiene riego parcelario, porque de lo contrario aguantar el primer año sobre todo sería pues muy, muy complicado. También hemos encontrado importantes limitaciones agronómicas en los suelos. Ya vamos a hablar de eso, pero pues sí, son suelos, algunos con presencias de carbonatos, pH alto, y esto pues general para todas las localidades donde se implementa el sistema agroforestal de cacao es el acceso a los mercados para los productos complementarios, porque los productores pues tienen su mercado asegurado en el cacao, pero a veces es un desafío lograr el mercado para los demás productos. Unos más, otros menos, pero esto es un desarrollo de otros negocios en los que la institución matriz, la UNOCASE, ha hecho muchos esfuerzos, pero no es
no es tan fácil. No se ha logrado todavía desarrollar otra línea de negocios, por ejemplo, para el plátano, que es el cultivo que más volumen se produce en los primeros años de los SAF. Ni siquiera no es el cacao, pues es el plátano. Perdón. Y Ecuador es el primer exportador mundial de plátano. Eso es bueno y es malo para el mercado local. ¿Por qué? Porque hay plátano en cada esquina. Todo el mundo tiene plátano. La mayoría que medio tenga un jardín va a tener una mata de plátano. Entonces no es un cultivo que tenga un alto valor comercial. Y bueno, recordemos pues que esto pues, viene de parcelas orgánicas y agroforestales. En cambio, para la exportación, la calidad, a diferencia del cacao, que es en genética, en aroma y esto, no, la calidad del plátano es en calibre, en tamaño de la fruta y que no tengan ni una manchita. Y eso es muy difícil de lograr, o no es ni siquiera el objetivo de lograr en la agricultura familiar campesina. Entonces, se ha buscado desarrollar productos de valor agregado y se está haciendo chifles que son como snacks de plátano. Se han hecho, bueno, algunos desarrollos, pero en muy pequeñita escala. Y también alguna comercialización, pero es ocasional, por ejemplo, de yuca, de limón, del camote, que es la batata, pero no se ha logrado, ha sido complejo, la verdad, se han hecho esfuerzos, pero ha sido complejo desarrollar otra línea de negocios estable, así, robusta. Entonces, ese es un desafío también de esto. Vamos a ver uno por uno. Quería compartirles en el tema del déficit hídrico. Bueno, en Santa Elena, como les decía, se trabaja en parcelas que tengan riego. Allí hubo estos proyectos de riego y la mayoría de productores tienen riego parcelario. Entonces, para instalar el sistema, se le entrega al productor las plantas y él como contraparte, pues, en esta zona es necesario que asegure el riego. Nosotros, como proyectos, ya más allá de lo que puede hacer UNOCASA, nosotros hemos contribuido en algunos casos a este tema de riego, con mangueras, con, bueno, Fondagua, no solo con este proyecto, con otros también, con tanques y otras cosas que puedan contribuir al tema del riego. Pero les quería compartir acá, esta es una tesis que se hizo en UNOCASE. Leona Barca hizo este estudio donde específicamente acá hizo un análisis de la comparación de los costos del riego en una zona que no es en Santa Elena, lo hizo en una zona de Guayas, pero encontró que en el monocultivo de cacao, esto fue con socios de UNOCASE, ¿no? Este es con UNOCASE mismo, y se encontró que en el monocultivo se riega aproximadamente 21 riegos al año en estas condiciones de Guayas que no son tan áridas como Santa Elena, pero eso es 2.8 veces más que en el sistema agroforestal, en el diseño del proyecto Finca. Asimismo, en costo también, el costo anual representa 2.8 veces más y el costo por metro cúbico de agua también es mayor en el monocultivo. Entonces, este estudio él lo hizo en un cacao que todavía estaba en etapa juvenil, pero sabemos que más adelante, cuando el cultivo tiene alrededor de unos 10 años, normalmente se deja de regar, al menos en esta zona, dentro del sistema agroforestal, ¿no? El siguiente tema que había mencionado son las limitaciones en los suelos. Aquí, ¿qué nos sucedió? Nosotros entramos a trabajar el año pasado en Santa Elena y para este año queríamos ampliar 6 hectáreas de sistema agroforestal. Para eso, pues había la presunción, por supuesto, de que estos suelos tenían algunas limitaciones y decidimos hacer análisis. Para esto se hicieron muestras de suelo
en 6 fincas, porque se instala la hectárea, y tanto a nivel del nivel alto del perfil como a unos 30 centímetros de profundidad, pero también hicimos calicatas, y donde las calicatas mostraban algún indicio, pues se tomaron muestras también a mayor profundidad. En algunas fincas se hicieron muestras a 2, a 3 o a 4 niveles de profundidad en el perfil, y nos encontramos con unos resultados complicados, suelos muy desequilibrados, con muchas deficiencias. pH en algunas fincas salió de 8, en algunas fincas teníamos carbonatos, en algunas fincas salinidad por el sodio. Entonces, con esta situación, UNOCASE llevó estos análisis a un grupo de estudiosos, de expertos en análisis de suelo, y estas personas encontraron que era muy desafiante. O sea, ellos recomendaron que no se sembrara cacao, que estos suelos no eran aptos. Entonces, para nosotros fue un poco complicado. La asociación nos dijo que ellos igual iban a sembrar. Cuando nosotros fuimos al territorio, nos encontramos con que los productores estaban convencidos de que ellos van a sembrar cacao, y encontramos unos hallazgos, también una evidencia de que, por ejemplo, fincas que muestreamos, se habían desarrollado otros cultivos de huerta. Sí habían logrado ser productivos. O en parcelas que están al lado, nosotros no tomamos muestras en parcelas en producción, sino en parcelas en barbecho, porque queríamos sembrar. Pero justamente la parcela de al lado tenía muy buena producción de cacao, porque eran productores que ya tenían parcelas antiguas. Entonces, nos encontramos con un dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? Todo parece apuntar que aquí fracasaríamos, pero la gente está convencida. Bueno, finalmente dijimos, si nosotros no los apoyamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Para qué estamos, no? Para medirnos a estos desafíos y buscar las soluciones, porque lo otro que sería mantener el monocultivo de maíz, creo que no, que podíamos hacer, pensamos que podíamos hacer algo diferente. Entonces, bueno, nos arriesgamos todos, nos arriesgamos juntos y vamos a aprender y a probar. Financiamos nosotros la instalación de estas parcelas, aún en estas condiciones un poco complejas, y qué es lo que estamos haciendo con eso. Esto fue recién en febrero, ¿no? Sembramos en marzo. ¿Qué nos encontramos aquí o qué alternativas estamos proponiendo? Primero, tener claro un tema, o sea, de perspectiva, ¿sí? Aquí no tenemos la visión de corregir químicamente, de completar minerales, nutrientes que estén en deficiencia, que jugar ahí al cuento de nunca acabar, sino entender cómo funciona el suelo y sobre todo mejorar la microbiología. Nosotros pensamos que esta es una cosa fundamental, porque en parcelas donde no apostarían a que cacao se iba a producir allí, se estaba produciendo bien. Entonces, aquí se han entregado desde 2024 los bioles, un producto que UNOCASE desarrolló que se llama BioCacao, que tiene, bueno, es un fermentado. UNOCASE tiene una planta grande, muy linda para la producción de bioinsumos. Nosotros contribuimos a la instalación de esa planta como Paisajes Futuros, 300.000 litros al año, es algo de una magnitud importante lo que pueden producir. Y ellos trabajan acá con economía circular, porque los insumos para los bioles vienen de las mismas fincas, se utilizan algunos productos como, bueno, plantas leguminosas, cascarilla de cacao, semillas germinando. El producto es rico en fitohormonas también. No se han hecho estudios tan rígidos, sí, o tan
detallados, pero sí se observa empíricamente, por ejemplo, que el producto ayuda a la floración, él incentiva la floración y el cuaje de los frutos, porque hay mucho aborto a veces en el cacao. Entonces, bueno, no se ha hecho investigaciones muy exhaustivas, pero nosotros creemos que en Santa Elena, donde tienen 2 años aplicando, esto podría estar interviniendo. Entonces, ¿qué estrategias podemos o estamos planteando? Por supuesto, un fuerte aporte de biomasa. Y los micronutrientes foliares a través de los bioles, bueno, esto que decíamos puede ser fitohormonas, aminoácidos, los bioinsumos que activan la microbiología del suelo con bacterias o hongos específicos que ayudan a solubilizar algunos nutrientes, y las coberturas vivas. Hemos visto también experiencia que las coberturas vivas favorecen muchísimo, sobre todo pues cuando son leguminosas. Aquí también, déjenme ver qué viene, ¿cuál era la otra? No, en esta lámina todavía. Les cuento que esto también hay que, como dice aquí, allá, las líneas de manejo deben ser compatibles con la certificación orgánica, porque el cultivo de cacao se exporta con certificado orgánico y sabemos que estas certificaciones son muy restrictivas. Entonces eso nos ha limitado el uso de estiércoles, por ejemplo, lamentablemente. Y también limita que los agricultores puedan experimentar mucho con insumos elaborados en su finca, sino que esto ha tenido que centralizarlo UNOCASE para poder incorporarlo dentro del plan de manejo orgánico. Sabemos que pues no es la panacea estas certificaciones, ni mucho menos, pero lamentablemente es el mecanismo de confianza que tenemos con el cliente en otro lado del mundo, del cultivo principal que jala todo esto, que es el cacao. Entonces allí pues hay que ser muy estrictos, aunque a veces nos sintamos un poco apretados. Pero bueno, esta es la razón por la que ahí nos restringe un poco el abanico de opciones el tema de la certificación orgánica. Pero esto es algunas de las cosas que vemos como alternativa. Ahorita esta semana estamos firmando contrato con un consultor que va a trabajar con el equipo técnico de UNOCASE en estos temas específicos de diagnóstico y manejo regenerativo de suelos, y esperamos desarrollar junto a él un plan de manejo adaptado a las condiciones de Santa Elena. Y el otro tema que les había mencionado entre los desafíos es el acceso a mercados para los productos complementarios. Aquí, bueno, está don Vidalito con su cacao, que está ya en producción, pero les quería contar una experiencia que nos ha parecido muy interesante, que es justamente en Visión Integral con el Banco de Alimentos Diaconía, que es una organización sin fines de lucro de Guayaquil que se encarga de llevar alimentos. Muchas veces estos bancos de alimentos reciben donaciones y en otras ocasiones, como lo que se está haciendo acá, pues compran los productos que van a surtir comedores, principalmente de lo que acá llaman guarderías o casas de acogida, y parte de ellos también atiende a los comedores del sistema penitenciario. Entonces, pues es una organización con fines sociales que ha hecho un convenio con Visión Integral, que es la Asociación de Santa Elena. Entonces, les quería contar pues que no solamente esto sea el cacao para la exportación, sino un poco pensando para qué y para quiénes hacemos también agroecología y agroforestería. Entonces, aquí vemos que ellos firmaron un convenio en 2024. En 2025 hubo algunas ventas esporádicas y en enero de 2026 ya comenzó una comercialización semanal. ¿Cómo es el sistema más o menos? La gente de Banco de Alimentos tiene su equipo de nutricionistas que hacen sus pedidos semanales. Nuestro técnico en Santa Elena, que se llama Pablo Beltrán, él hace las proyecciones de cosecha y organiza la
la logística de la compra, qué va a comprar a quién y los volúmenes que tiene. Es algo todavía, la verdad que es muy pequeño, no son volúmenes grandes, pero creo que es una experiencia, bueno, que está empezando y que es muy, muy valiosa. El acopio lo realizan en cada, o sea, no hay un centro de acopio, Visión Integral no tiene un centro de acopio, sino va el camioncito finca por finca buscando lo que tienen que reunir para el pedido del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos les cubre el flete a Guayaquil, que estamos más o menos a unas 2 horas y media o un poquito más, bueno, la asociación cubre la logística en la localidad y el Banco de Alimentos el flete para allá. Y bueno, el Banco de Alimentos también hace control de calidad de todos los productos que recibe y tienen una gran red de voluntarios. ¿Qué me parece muy lindo de aquí? Como les decía, el Colonche es una parroquia, la parroquia donde trabajamos en Santa Elena, con gran cantidad de necesidades básicas, con muchos desafíos, necesidades básicas insatisfechas, muchos desafíos, personas que están algunos en una situación muy vulnerable. Y esta relación campo-ciudad a través del Banco de Alimentos para generando soluciones donde no hay una jerarquía, porque a veces esto de la sostenibilidad, encontramos unas jerarquías que nos llevan a hacernos preguntas, ¿no? Ok, hay unos clientes en Europa que nos compran el cacao con todas las certificaciones bonitas. Está bien, pero debería ser más que eso, ¿no? O producir las hortalizas para la feria orgánica de la gente de clase alta. Nos hacemos preguntas, ¿no? Pero aquí me parece muy, muy interesante, muy poderoso que desde los agricultores, a través del Banco de Alimentos, se está llevando productos agroforestales a población vulnerable. Entonces, bueno, era un desafío importante. UNOCASE es una de las asociaciones más empoderadas y Visión Integral es una de las asociaciones más empoderadas de UNOCASE y han tenido como esta iniciativa de buscar salida para los productos complementarios. Algunas asociaciones pues no tienen como la misma madurez o la misma capacidad de gestión, y eso que falta un montón, ¿no? No es que haya demasiadas cosas resueltas, pero sí que es importante que las asociaciones también, el fortalecimiento organizativo les ayude a empoderarse y a buscar soluciones y no todo recaiga en la asociación en matriz. Entonces, bueno, aquí en números, ¿cuáles son las ventas? Son entre 850 a 900 dólares a la semana. De los 70, bueno, ya son más de 70 agricultores, son aproximadamente 18 los que están acopiando estos productos complementarios. Piden mucho frutas, la yuca, el zapallo, que es la calabaza, maíz también, pero claro, la oferta supera muchísimo la demanda de esto, que es una pequeña iniciativa. Es mucho más lo que está todavía por desarrollar. Ahí vemos las pequeñas yucas que sacan en Santa Elena. Sigamos. Bueno, aquí está la tesis que si la quieren revisar, es interesante porque habla también de captura de carbono en los sistemas agroforestales. Eso sería, compañeros. Muchas gracias. Bueno, Analía, muchísimas gracias. La verdad que espectacular toda la presentación. Yo fui anotando varias cosas como para ir haciendo algunas acotaciones, ir haciéndote unas preguntas. Te comento también que hay gente de distintos lugares del país, hay gente más de lugares semiáridos, de climas más húmedos también, hay gente de escuelas, hay pequeños productores, gente de comunidades indígenas que te están escuchando, hay gente de distintos lugares. Bueno, lo primero que te iba a comentar, esto del mercado que estabas hablando, que me parece súper interesante en cuanto no solo a la sucesión de las plantas o de los cultivos, sino también la sucesión económica, en la que uno antes capaz que decía, bueno, voy a plantar cacao
y tenías que esperar 3 o 4 años para cosechar la primer fruta. En estos sistemas uno empieza a cosechar a partir de los 25 o 30 días y ya tenés un flujo de caja, de fondos, y después, bueno, empiezan las cosechas de otras verduras, plantas secundarias, como hablaste también del cultivo de banana y de otras plantas que van acompañando tu cultivo objetivo, ¿no? Acá yo venía pensando un poco, como te comentaba al principio de la charla, que nuestro cultivo objetivo puede ser la algarroba en alguno de estos sistemas, que también empieza como a los 7, 8 años, dependiendo qué variedad, qué humedad del año y demás, a producir. Entonces, durante todos esos años hay que ir pensando también los cultivos que van a ir acompañando nuestro cultivo objetivo. Me pareció también muy valioso esto de decir, bueno, el cultivo objetivo ya lo tenemos, la algarroba tiene un mercado muy grande, ¿no? Pero después los otros cultivos que la van a ir acompañando, cuesta un poco ver dónde ubicarlos. Bueno, en ese sentido nosotros algo hemos trabajado con Feria Franca, venta directa, pero bueno, todavía la parte de comercialización no le pudimos terminar de encontrar la vuelta como para decir, bueno, esos cultivos acompañantes, cómo se venden, cuál sería la mejor opción. Así que bueno, en esa búsqueda estamos. También tenemos alguna experiencia con esto, algo similar a lo del Banco de Alimentos, a la venta del Nutrifor, un programa de alimentación de Formosa, que en vez de darle, por ejemplo, leche en polvo a las comunidades, le empezó a dar harina de algarroba en las cajas de alimentos. Así que ese sistema para mí cierra muy bien. También algo hemos hecho con escuelas y hospitales que tienen algunos fondos como para comprar. Lo que siempre nos terminaba como trabando es el tema de la facturación, ¿no? Que no sé si será lo mismo allá la cuestión impositiva en la zona de Ecuador, pero acá nos terminaba como matando esa parte y nos terminaba trabando la comercialización, pero son nichos del mercado para explorar, y si uno tiene como alguna ayuda externa como para poder hacerlo, como esto que tiene usted, una ONG o demás, me parece que podría andar muy bien. Y también, bueno, remarcar esta diferencia que decías vos, ¿no? La diferencia entre la agroecología y la producción orgánica, que bueno, el orgánico también como que está pensado en la venta a un cierto sector de la sociedad o a la exportación a Europa, y no está pensando tanto en el tejido social, que sí tiene en cuenta la agroecología, y un montón de otras cuestiones que están alrededor de eso, ¿no? Bueno, después otra cuestión, te tiro varias cosas y después vos me vas charlando sobre eso. Otra cuestión que me pareció re interesante destacar, también la semana antepasada tuvimos una charla con un hombre que hace insumos, y bueno, esto de que no hay suelos malos, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, tengo restricción de salinidad, de carbonatos. Ana Primavera usa mucho esa frase de que no hay suelos malos, sino que hay cultivos que no se adaptan a esos suelos, y que hay prácticas también que se usan que no se adaptan, ¿no? Nosotros en general terminamos adoptando completo el paquete de la agricultura de los suelos templados, ¿no? De los suelos europeos, que es dar vuelta a la tierra, dejar la tierra negra expuesta al sol para que se caliente, y para nuestros climas subtropicales o para los climas semiáridos no tiene ningún tipo de sentido esa agricultura. Entonces, estas otras agriculturas que estamos empezando a desarrollar, a encontrar, a conocer, como la agrofloresta o el agromonte, son las agriculturas más direccionadas para este tipo de ambientes y de suelos. Y después también seguir recalcando en esto, ¿no? De que también venimos de esta idea de que si hay otro cultivo es una maleza, está compitiendo con el cultivo objetivo. Bueno, no es así, ¿no? Esto contabas de la cobertura viva, el uso de leguminosas, que pueden convivir y coexistir completamente con un cultivo objetivo, aportando desde todos los polisacáridos y toda la parte de la rizósfera, toda esta riqueza que puede aportar al suelo, y también de bacterias que pueden aportar a las raíces, todo el ecosistema que se va formando a través de los cultivos de cobertura, que no pasa cuando uno deja la tierra limpia, la tierra completamente expuesta al sol, ¿no?
Con Ecotop tuvimos justamente el viernes pasado una charla, estuvo una de las chicas que contó su experiencia con Ecotop, la misma organización que les ayudó allá a desarrollar. Esto ya fue en el Beni, digamos, una zona súper húmeda. Y después, ¿qué otra cosa más? Bueno, también acá noté una consulta para hacerte si pensaran en usar tunas, las opuntias, para meter dentro de los sistemas agroforestales, principalmente en las zonas semiáridas, que acá la usamos muy bien y hacemos esa misma técnica que mostraste con la banana, de ponerla sobre el cultivo para regar, y nos da muy buenos resultados. De hecho, este año tuve la experiencia de, después de 3 meses de sequía, salvar algunos cítricos podando tunas y picándolas como cobertura sobre los cítricos. Y lo otro también, consultarte el tema de las guavas, que a mí me reinteresa ese cultivo, lo traté de traer un par de veces, pero nunca lo pude hacer prender por distintas cosas. Si esa imagen que mostraste de las guavas que tienen 3 metros es al año de implantadas. Así que bueno, eso sería... y después, bueno, pedirte si podés pasar el paper ese de Leona Barca. Así lo podemos compartir. Así que esas consultas tenía. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, a ver, de lo que tomé, hablabas un poco de un programa de Nutrifor. Esta es una experiencia, lo de Banco de Alimentos es una experiencia pionera para UNOCASE. No es tan común que las asociaciones de base gestionen de esta manera otros proyectos. Yo creo que aquí es muy importante el apoyo, la cooperación y también la función del Estado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en algunas experiencias en Brasil, a nivel de municipios, allí hay pues mucha organización, como saben, desde hace décadas, y estuve el año pasado en Recife, y tienen un programa municipal donde le compran a las organizaciones de la agricultura familiar agroecológica. Entonces ellos manejan, es importante el tema de mercados, no tener un solo frente, ¿no? Ellos tienen el convenio con el municipio y tienen allí unos pedidos fijos. Y la verdad que es importantísimo. ¿Por qué digo esto? Por el manejo de la incertidumbre, porque las ferias son una cosa que son una lotería, ¿no? Pues en una te va bien y en otra se pierde todo y el costo logístico es muy grande. En cambio, tener un pedido fijo, así el margen sea más chiquito, permite planificar siembras, cosechas, pedidos, etcétera. Entonces, tener aliados que tengan esa voluntad, si no es la parte gubernamental, tal vez una empresa privada, tal vez una ONG, tal vez un colegio, el comedor de alguna empresa, no sé, pero esas personas capaces de hacer esas gestiones a veces nos faltan, y creo que por algo se empieza para tener un mercado estable. Y luego, bueno, estos compañeros allá en Recife también tenían las ferias mensuales donde vendían, más bien era el excedente con un margen más grande, pero no era lo principal. Entonces, creo que allí para los mercados eso, tener aliados, buscar estas alianzas. Lo de la facturación, sí, es un tema también. Nos encontramos a veces políticas públicas que son contradictorias. Acá en Ecuador, pues para comprarte, pues se ha ido formalizando más las cosas, y en el caso del cacao nos puso a correr la EUDR, porque no solamente hay que cumplir 0 deforestación, sino también toda una cantidad de cosas, los temas legales, laborales, tributarios del país. Entonces hay mucha informalidad a nivel de la compra al agricultor, y hubo que formalizar un poco, empezar a mejorar también las asociaciones, pero hay políticas, por ejemplo, que si el agricultor tiene un bono o tiene el seguro campesino y saca el RUC para poder emitir factura, pierde el seguro campesino. Entonces, es mucha resistencia de los agricultores también a formalizarse. Entonces, son estas políticas contradictorias.
Me encanta que cites a Ana Primavesi porque es maravillosa, esto tan lindo de que no hay suelos malos, ¿no? Y esto pensamos también en Santa Elena. O sea, bueno, yo soy venezolana y ecuatoriana, pero yo crecí en Venezuela, vine hace 10 años a Ecuador y me encontré como ese arraigo en Santa Elena. Y cuando yo dije, no sé, yo me lo tomé personal. ¿Cómo que aquí no se puede producir? ¿De qué me estás hablando? Entonces, realmente eso, no hay suelos malos, habría que ver, bueno, es probable que algún cultivo realmente no sea el idóneo, pero sí que hay que buscar los mecanismos, por supuesto que sí. Fíjate algo que me cuentas de las coberturas, que es importante, especialmente en estos suelos que son tan degradados, donde incluso en invierno claro que hay un poco más de arbences, pero no es esta cosa que se sale de control como en las zonas húmedas. Generalmente hay zonas que el suelo pasa desnudo, ¿no? Entonces es muy importante incorporar la cobertura seca porque si no, tampoco hace suficiente efecto el biol, porque el biol inocula microorganismos, pero allí quedan si no encuentran en dónde colonizar. Entonces es muy importante tener esa materia orgánica seca para mejorar también la eficiencia del biol. Las guavas sí, esas guavas son muy agresivas, esas guavas tienen 1 año y hay que podar, a veces si se nos pasa el tiempo eso es un riesgo porque empieza pues a tener exceso de sombra y a interferir al crecimiento de los otros árboles, pero sí 3 metros en 1 año. Y fíjate que esto que me dices de las tunas no lo habíamos visto. No lo habíamos visto y sí, por supuesto que hay estas tunas en Santa Elena, pero no lo habíamos incorporado. Muchas gracias por mencionarlo. Ya lo vamos a revisar porque sí hay muchos en la zona, o sea, endémicas. No sé si tienen... Sí, bueno, la tuna acá tenemos súper desarrollada, tenemos 70 variedades de producción, unas para fruta, otra para dulce, grande, chica, forrajera, hay de todo, hay sin espinas también, hay muchas variedades sin espinas. Así que bueno, después te voy a pasar algo de material, algunas fotos. Así que bueno, muchísimas gracias, las respuestas, espectacular para seguir pensando. Ahora dejo de grabar, pero queda abierto el espacio como para otras preguntas, otras consultas que haya desde el público, que me imagino que debe haber bastantes. Así que si quieren o vayan levantando la mano o abran directamente el micrófono.